Dios derrame grandes bendiciones sobre tu vida en este nuevo día. Y sé que será una palabra de gran bendición para ti hoy en Más Cerca de Dios. Quiero compartir contigo un tema que he titulado Lanzarás tu piedra. Y no sé cuántas veces he leído este capítulo de la Biblia en Juan capítulo 8. Creo que es un capítulo que realmente me ha hecho reflexionar infinidad de veces en mi vida interior. Y creo que Dios también quiere que tú reflexiones en este día y que puedas ver cómo es el amor y la bondad de Dios tan grande que sobrepasa todas aquellas cosas perversas y malvadas que pueden existir en el corazón de las personas. Quiero que tú puedas entender que Dios lo entregó todo por ti y por mí. Entregó a su único hijo, su preciado tesoro, aquello que era maravilloso y grandioso para él, lo entregó a favor de la humanidad. Y cuando Cristo vino a esta tierra, vino con un solo propósito: salvar a lo que se había perdido. Y creo que tú y yo por mucho tiempo estuvimos perdidos. Por mucho tiempo estuvimos separados completamente de esa bondad y de esa misericordia de nuestro Padre Celestial. Pero en esta palabra de Juan capítulo 8, Dios refleja ese amor inagotable que tiene por los seres humanos. Yo creo que muchas veces nos cansamos de ser señalados, de ser juzgados, de ser malentendidos, de que las personas no puedan entendernos o que las personas piensen que somos algo que realmente no somos. Y cuando veo la historia de la mujer adúltera y la veo a los pies de Jesús, puedo ver en realidad miles de personas en esta tierra que están ansiosas y que tienen hambre y sed por ese perdón de Dios y por borrar la miseria de su pasado. Creo que no hay un mayor valor que tenga la sangre de Cristo derramada en la vida de una persona que limpiar su conciencia del pasado y limpiar su conciencia de pecado. Ahora, Juan 8:1 dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer regresó al templo. Y todo el pueblo acudía a él y él se sentó y les enseñaba. Aquí vemos a Jesús enseñando en el templo. Estaba en el atrio del templo y él estaba allí sentado y enseñaba la palabra de Dios a todos los que estaban allí. Así que en el versículo 3 dice que se acercaron los escribas y los fariseos. Dice: los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Ahora, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran los religiosos de la época. Ellos eran los escribas y los fariseos. Eran los religiosos. Eran los que se creían que estaban más cerca de Dios que cualquier otro en ese pueblo de Israel. Se creían y se consideraban perfectos, sin tacha alguna, intocables, pero eran personas que vivían una doble vida. Ahora, el fariseo y el escriba de esta época son aquellas personas que les gusta descubrir el pecado de los demás. Les gusta exhibir el pecado de los demás. Les gusta ver cómo otros sufren la vergüenza de su pecado. Les apasiona ver cómo otros se duelen y lloran al ver que han sido desnudados y descubiertos en medio de su pecado, pero no lo hacen con la motivación correcta, no la hacen de la forma correcta, porque tú puedes descubrir el pecado de otro para restaurarlo y para levantarlo y para que se aparte de ese pecado y lleve una vida de santidad delante de Dios. Pero aquí estamos viendo a unos fariseos y a unos escribas que tratan de avergonzar a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es decir, la encontraron en una habitación con un hombre que no era su esposo. Así que ella fue exhibida y dice que la trajeron hacia Jesús. Y dice el versículo
que la pusieron en pie en medio del patio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Ellos la trajeron a Jesús y la expusieron delante de todo el mundo. Como son muchas personas que les gusta exhibir tu falta delante de todo el mundo. Que todo el mundo sepa la clase de persona que eres tú. Que todo el mundo sepa lo que ellos consideran que eres tú. Ahora, ¿sabías que muchas personas llevan tu caso ante la presencia de Dios, ante el trono de Dios, esperando que Él actúe contra ti para satisfacer el deseo de venganza de ellos o verte destruido por Dios mismo? ¿Sabía que muchas personas oran a Dios y le dicen lo pecador y lo malo que tú y yo somos? ¿Sabías que hay muchas personas que están esperando que Dios nos envíe un cáncer o que nos mate o que nos destruya o que envíe un rayo y nos parta en pedazos porque simplemente ellos son fariseos y escribas que quieren que Dios haga justicia en uno, pero que ellos viven una vida doble, desagradable delante de los ojos de Dios también? No se dan cuenta y sabe es lo que dice la palabra. Y aprovecho para leer este versículo. Lucas 6:41 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahora vemos eso que es muy importante, porque nosotros vemos nuestra propia vida con unos lentes color de rosa. Es decir, nosotros nos miramos un espejo y nos hacemos ver que todo está bien en nosotros. Pero cuando miramos la vida de otros, la miramos con un lente realmente de gran alcance, de amplitud. Y vemos entonces los defectos de los demás, los pecados de los demás, las acciones de los demás. Y queremos llevarlas ante Dios y juzgarlos y ser aquellos que se complacen en decirle a Dios. Y yo creo que yo he, ¿verdad?, contado esta historia en otras ocasiones, pero yo lo escuché cuando una hermana en la iglesia decía a Dios: Señor, envíale un cáncer a fulana de tal. Y sabe, envía tu juicio sobre ella, envía tu ira sobre ella. ¿Quién eres tú y quién soy yo para pedir juicio sobre la vida de otra persona? Para pedir que lo malo le ocurra a otra persona. ¿Sabe? Si nos viéramos en nuestro interior, viéramos cada defecto, cada arruga, cada pecado que hay en nosotros también. Y antes de ver el pecado de otro, debemos mirar lo que hay en nuestro interior y ver que somos tan pecadores como ellos. Tal vez no son los mismos pecados que tú tienes con los que yo tengo. Tal vez no son las mismas debilidades las tuyas que las mías, pero ambas son pecado, pero ambas desagradan a Dios. Y no importa si lo tuyo o lo mío se ve más que lo del otro, pero sin importar si es más visible o es menos visible, Dios está desagradado. Ahora veamos esto. Ahora, en el versículo número 5, dice: ahora bien, los fariseos le dicen a Jesús: en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres hasta la muerte. Ahora, hay personas que aún viven en esa ley. Hay personas que siguen creyendo que todo aquel que falla, que todo aquel que comete un error, que comete un pecado, merece la muerte o cualquier castigo divino. Y para que esto les haga recordar, ¿verdad?, o pagar el mal que hicieron. Ahora, ¿sabe qué es lo que me impacta a mí de todo esto? Ellos le decían: debemos apedrearla, porque eso lo dice la ley de Moisés. Y sabe, muchas personas, como decía anteriormente, siguen viviendo en la ley. Y esa ley de ojo por ojo y diente por diente. Esa ley de que tú me la haces y me las pagas. Esa ley de que, esa persona vamos a exhibirla porque nos satisface ver sufrir a otro y ver el dolor que causa la vergüenza de otro. Nos satisface ver la vergüenza de otro, la desgracia de otro. ¿Sabes qué tristeza es cuando una persona se goza y se ríe de la desgracia de otro?
es realmente de condenar, no nosotros, sino Dios. Porque solamente Dios es juez, solamente Dios tiene el poder de juzgar, de señalar y de decidir sobre tu vida y sobre mi vida. Ahora, dice la palabra, entonces, ¿qué dices? ¿Qué hacer con ella? ¿Cuál es tu sentencia? Ahora, le preguntan a Jesús, ¿cuál es tu sentencia? Y mi pregunta es, ¿cuál es tu sentencia con respecto a ese hermano que falló, ese amigo que te falló, a esa persona que sabes que cometió un pecado y que no estás dispuesto a perdonar, que no estás dispuesto a pasar por alto, que no estás dispuesto a ir ante Dios a pedir misericordia, sino a pedir condenación? Yo me pregunto cuántas personas, ¿verdad?, han llegado ante Dios a pedirle juicio para ti, para mí. ¿Cuántas personas han llegado ante Dios a decirle, mátalo, destrúyelo, quítalo del mundo, no sirve, no vale? ¿Cuántas personas llegarán ante la presencia de Dios con oraciones falsas, con oraciones como las hacían los fariseos? Ellos estaban a punto de apedrear a una mujer, pero Jesús les decía, sepulcros blanqueados, ustedes son hipócritas, ustedes no son más que pura apariencia, pero por dentro son como las tumbas llenas de huesos secos y podredumbre. Sus vidas son desdichadas, roban a las viudas, abusan de los débiles, roban a los más pobres. Les decía a los fariseos, ustedes son personas que ni siquiera oran en secreto, sino en público para que todos los vean. Son hipócritas, les gusta sentarse en los mejores lugares para ser vistos, para ser elogiados, para ser alabados. Pero sus corazones son llenos de huesos secos, es decir, no tienen vida dentro de ustedes, no tienen amor de Dios. Y una persona que no tiene amor de Dios es la persona que juzga, que señala, que tiene una sentencia para otro, que tiene un juicio para otro. Si no hay amor de Dios en el corazón, por eso dice Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos se está enfriando. Por eso hay tantos jueces sobre la tierra. Por eso hay tantas personas que señalan a otros con ese dedo señalador, pero no se dan cuenta que los demás apuntan hacia él. Y sabe, ese señalamiento, como lo que hicieron los fariseos contra esa mujer. Ahora, decían esto para ponerlo a prueba, versículo 6, con la esperanza de tener motivos para acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Ahora, versículo 7, sin embargo, como insistieron en preguntarle, se enderezó y dijo, el que esté sin pecado de ustedes, sea el primero en arrojarle la piedra a esta mujer encontrada en adulterio. Ahora Jesús pone al descubierto la debilidad de cada uno de ellos. La debilidad de aquellos que tenían la piedra lista en la mano para lanzarla. Ahora, ¿tienes tú alguna piedra en tu mano lista para golpear a aquel que falló, aquel que pecó, aquel que cayó en cualquier debilidad de su carne, en un pecado, en un error? ¿Tienes la piedra lista para lanzarla? Antes de lanzar esa piedra, quiero que puedas entender lo que Jesús le dijo a los fariseos, a los ancianos y a todo ese pueblo que estaba reunido allí con piedras en la mano, listo para lanzárselas a esa mujer que había cometido un error en su vida. Jesús les dijo, el primero de ustedes que no tenga pecado, lance la piedra. El que no tenga entre ustedes debilidades, el que no tenga entre ustedes nada oculto que no pueda ser descubierto, nada oculto que no salga a la luz, nada oculto, alguna debilidad, lance la primera piedra. Y si tú eres una persona que tienes tantas debilidades como las tengo yo, no tienes por qué lanzar la piedra, no tienes por qué lanzar el juicio y la acusación frente a aquellos que caen. Debes darle ese lugar a aquel que lo tiene, que es el que está sentado a la derecha del Padre, a Jesucristo, el juez justo de la tierra. Solamente Él podrá decidir qué hacer contigo y conmigo. Tú no tienes por qué orar a Dios para que Dios haga algo que me va a perjudicar a mí, porque Él es mi Padre, Él es tu Padre. Por eso vemos entonces que
Si tú tienes una piedra en tu mano lista para lanzarla, es mejor que la sueltes. Porque pienso que cuando nosotros juzgamos, seremos juzgados con mayor severidad. Cuando nosotros señalamos, seremos señalados con mayor severidad. Cuando nosotros tratamos a otra persona con juicio, con condenación, con desdén, seremos tratados de una manera más despiadada por otros. Pero cuando tú eres una persona prudente, cuando tú tienes el corazón de Cristo y el amor de Dios en ti, y ves que una persona falló, que una persona fracasó, que una persona falló a sus hijos, falló a su esposa, falló a su esposo, falló a sus padres, cuando una persona cometió un error, cometió una falta, y tienes el amor de Dios y el corazón de Cristo en ti, serás aquellos que les tienden la mano y dirás lo que le dijo Jesús a cada uno de ellos. Ahora, luego se inclinó de nuevo, versículo 8, y comenzó a escribir en el suelo. Ellos lo escucharon y comenzaron a salir uno por uno, comenzando por los más viejos. ¿Por qué los más viejos? Porque entre más adulto tú eres, más debilidades y más cosas has tenido que haber hecho o pudiste haber hecho que te avergüenzan, que de pronto no son públicas, pero que te avergüenzan, que tú sabes que el día que salgan a la luz serás realmente avergonzado, serás realmente humillado con aquellas cosas que de pronto has guardado por muchos años en tu ser interior. Así que desde los más viejos hasta los más jóvenes, y luego quedó él solo con la mujer en el centro del patio. Es decir, ninguno podía ser juez. Ninguno podía decidir el destino de esa mujer. Así como nadie puede decidir tu destino, así como nadie puede decidir o ser juez para tratar de destruir tu destino y tu vida por tus pecados y tus faltas. Nadie en esta tierra tiene autoridad moral para condenar a otro, porque todos somos pecadores. Nadie, mi querido hermano, por más que parezca, no tiene autoridad moral para condenar a otro, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno de nosotros que no señale y que no juzgue, que no sea juzgado y señalado. Ahora, ¿qué pasa? Jesús se enderezó y le dijo a la mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están todos los que te acusaban? ¿Dónde están todos los que te condenaban? Y ¿nadie te condenó? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Jesús le dice dos cosas poderosas. Le dice, yo no condenaré tu destino, yo te perdono. Y cuando Jesús extendió esa palabra de perdón sobre esa mujer, se desató completamente su destino, se desató completamente su futuro y se desató completamente el avance espiritual en la vida de esta mujer. Porque cuando el Señor perdona, no queda ningún rastro en la vida del ser humano que Dios pueda recordar más adelante. Él solamente le dijo, vete y no peques más. Él le dijo, no vuelvas a caer en tu pecado. Yo te he perdonado, nadie te puede condenar. Y Dios te dice, tal vez tú has fracasado, tal vez tú has fallado, has pecado, pero el Señor te dice, yo no te condeno. Yo te digo, hoy levántate. Yo te digo, hoy levanta tu cabeza en alto. Pon tu frente en alto, no importa cuán bajo caíste, si en tu corazón hay arrepentimiento, si en tu corazón está el volverte a Dios, el arrepentimiento te lleva a los pies del Señor. Él te dice, yo no te condeno, levántate y avanza, levántate y prosigue, levántate porque tienes largo camino por recorrer, tienes un destino prodigioso en Dios, cosas grandes ocurrirán en tu vida, cosas sobrenaturales ocurrirán en tu vida, porque nadie te condenará. En esta tierra nadie te puede condenar, en esta tierra nadie tiene el poder para condenarte. Por eso el mismo apóstol Pablo decía, ¿quién
me condenará? ¿Quién es el que me condenará? ¿Quién es el que me separará del amor de Cristo? Y él mismo dice, nadie me puede condenar, nadie me puede separar, nadie me puede arrebatar del amor de mi Dios. Por lo tanto, hoy tú no eres juez. Y si eres de aquellos que se consideran jueces en esta tierra para señalar y para condenar, quítate esa vestidura porque no es tuya. Lo que estás haciendo no es correcto, no es agradable ante los ojos de Dios, porque si el mismo Jesús no condenó a la mujer, ¿quién eres tú y yo para hacerlo? Si Dios no condena a sus hijos, ¿quiénes somos tú y yo para condenarlos? Por eso quita toda condenación de tu corazón y colócate en las manos de Dios, porque yo sé que si tú no eres juez, pero eres esa mujer que estaba allí tendida a causa del pecado, el Señor tiene perdón y un destino para tu vida. Nadie te condenará y nadie te robará tu destino, porque el Señor te dice, levántate y avanza en este día. Padre, te doy gracias por cada persona que nos vio y que nos escuchó en esta hora. Te pido que derrames en esta palabra una unción especial que penetra en sus corazones y fluya sobrenaturalmente en sus vidas. Oro para que la gloria de Dios sea sobre ellos y para que una abundancia de tu bien, de tu gracia, de tu poder y tu misericordia les acompañe. Padre, que así como esa mujer, Padre, sorprendida en su pecado, Señor, fue restaurada, fue levantada y fue reedificada, asimismo cada persona que me ve, aún mi propia vida sea levantada, reedificada y restaurada con esa palabra de perdón que tú extiendes en la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Si has sido edificado a través de tu palabra, de esta palabra, déjanos tu comentario allí debajo de este video y así podemos también seguir preparando estos mensajes que pueden ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en este próximo programa.